Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Este evangelio, situado el lunes santo, es decir, a pocos días en que vamos a recordar la prisión, la tortura, la muerte de nuestro Señor, nos plantea no solamente la inminencia de ese acontecimiento, recordada por el mismo Cristo cuando dice que aquel perfume costoso era un anticipo del perfume que ponían en los cuerpos antes de enterrarlos. Nos plantea otra cuestión, la cuestión de los pobres. Y se puede interpretar este evangelio de dos maneras. Para unos, los pobres son secundarios y por lo tanto el dinero hay que dedicarlo al culto. Es decir, aquel perfume costoso sería el equivalente a lo que se dedica pues, a construir una hermosa iglesia bien adornada, un bonito sagrario, unos materiales para celebrar, pues, como el cáliz, como que sean del mejor material posible. Bueno, es decir, los pobres son secundarios. Y lo primero, lo más importante, es el culto. Para los otros, por el contrario, los pobres son lo importante, porque en los pobres está Cristo y lo que es secundario es el culto. Yo he conocido sitios donde, llevados por este, entre comillas, amor a los pobres, celebraban la Santa Misa con un vaso de cristal normal y corriente y en un plato desportillado hacían de patena. A mí siempre me ha parecido que los extremos son malos y que la vía del catolicismo es una vía de equilibrio. Es decir, Jesús está en la Eucaristía y esto es imprescindible tenerlo en cuenta, porque ahí hay una presencia real que motiva todo, que da sentido a todo y que hace que podamos encontrar la fuerza que necesitamos para el resto, incluido el servicio y el amor a los pobres. Si no se cuida, si no se le da el culto debido, el tiempo, el afecto y también la economía debida al mantenimiento del culto eucarístico y del resto de los sacramentos, pero sobre todo la Eucaristía, si no se hace eso, todo lo demás falla. Es decir, el cuidado y la atención a los pobres termina por convertirse en una acción social. Se pierde la referencia religiosa. Por eso, lo primero tiene que ser la Eucaristía, con todo lo que eso significa. Tiene que haber dignidad, dignidad en el templo, dignidad en las vestiduras, dignidad, por supuesto, en los vasos sagrados y, naturalmente, dignidad en la forma de celebrar la Santa Misa. Dignidad. Dignidad es ostentación, dignidad es lujo, dignidad es derroche. A mí me parece que no. Tiene que haber dignidad, pero tampoco tiene por qué haber derroche y exceso y suntuosidad. Que en otras épocas se ha hecho así, naturalmente, pero eran otras épocas, es decir, no es ahora. Estamos en un momento en el cual la sensibilidad social es más aguda que antes. Dedicar al culto unos bienes que rayan en la suntuosidad y en el derroche, cuando hay tanta necesidad y tanto hambre, puede resultar escandaloso. Y mucha gente no lo entendería. Por eso, equilibrio. Un culto digno, pero también un culto austero.
Pero junto a eso, un servicio a los pobres, un servicio a las personas necesitadas, en las cuales está Jesús, pero un servicio por Jesús, no un servicio meramente solidario tipo ONG, un servicio por Jesús. Allí está Jesús, el mismo Jesús que vengo a adorar en el sagrario, el mismo Jesús del cual vengo a recibir la Sagrada Comunión en la Santa Misa, es el mismo Jesús que está en los que tienen hambre y sed, en los que están solos, en los enfermos, en los que están en la cárcel. Es el mismo Jesús. Por lo tanto, con el mismo amor tengo que hacer una cosa y tengo que hacer la otra. Y si no hay para todos, pues tendré que repartirlo, pero no podré ni hacer una liturgia o un culto suntuoso y derrochador habiendo tantos pobres en los cuales está Jesús, ni dedicar todo a los pobres y transformar la liturgia en algo realmente indigno de lo que se está celebrando. Equilibrio. Me parece que con esto, creo yo, el Señor estaría bastante contento. Le pedimos a Dios que nos ayude a amarle como Él merece. De pie, por favor.